pues al documento tranquilamente durante la semana y al final aparece un eslabón simétrico, un eslabón estándar, por decirlo de esa manera, como quien dice un segmento de una platina cuyos extremos han sido redondeados, y más o menos hablamos un poquito de él la clase anterior, entonces ahorita lo vamos a tocar un poquito más, solo por cualquier aclaración para limar cualquier aspereza que haya quedado por ahí. Y después pasaremos a un método pues experimental del momento de inercia. Pues en su documento, lo que aparecía era justamente ese eslabón. Y si usted recuerda ese eslabón, pues lo dividíamos en 5 pedazos. Permítame que alguien quiera ingresar por aquí. No está compartiendo tampoco. Verifíquenme, jóvenes, que van a ver mi pantalla. Negativo. Ahorita sí. Ahora sí, perfecto. Cuando yo esté, como en este caso, ¿verdad? Que según yo estoy compartiendo y la verdad es que no es cierto, pues usted me dice, ¿verdad? Me frenan, porque si no me frenan, ahí voy. Pues lo último que mencionábamos es que un eslabón de este tipo, como quien dice un pedazo de platina de bordes o extremos redondeados, queremos calcular su momento de inercia, porque recordemos que para el análisis de fuerzas y de momentos de torsión, mencionábamos la clase anterior 3 situaciones o 3 parámetros que son sumamente importantes. Uno era el centro de gravedad, el otro parámetro pues es la masa del eslabón, que en cinemática, perdón, jamás hablamos de la masa de un eslabón, si era pesado o no. Son 3 parámetros, 3 datos que son importantes: el momento de inercia de masa, el centro de gravedad del eslabón, que es muy importante, y pues masa, momento de inercia, centro de gravedad. Entonces, para este eslabón que tenemos en pantalla, tenemos que segmentarlo en 5 partes. Aquí coloqué unas líneas rojas en el extremo, cortando justamente a la mitad las perforaciones, los agujeros que tenemos ahí. Pues en cada extremo se forma una media luna, o si lo quiere ver usted, un medio cilindro, como se mira en el lado izquierdo de la pantalla, la otra imagen, un medio cilindro. Pues en cada extremo tenemos un medio cilindro que le llamaremos media luna. Por tanto, tenemos ahí 2 piezas, tenemos 2 agujeros, 2 perforaciones. En este caso son cilíndricos, ¿verdad? Los agujeros. Bueno, para estas revolutas o juntas de pasador tienen que ser cilíndricos. Pues tenemos 2 agujeros ahí, 2 cilindros huecos, o 2 cilindros vacíos, mejor dicho. Y en la parte central, pues tenemos un elemento prismático, ¿no? Rectángulo, si quiere llamarlo usted, pero es prismático, ¿verdad? Importante la ubicación del centro de gravedad y saber, como se mira ahí, el eje Z, que vamos a considerar como nuestro eje de rotación. También aclarábamos la clase anterior que en esta imagen que tenemos por aquí aparece tanto el centro de gravedad, que sería esta línea o este eje G, y aparece nuestro eje de rotación, es el eje Z. Sin embargo, la ecuación que vamos a utilizar nosotros ya nos la están dando directamente en el eje Z, no en el centro de gravedad, como sucede en el apéndice C. En el apéndice C, pues nos dan los momentos de inercia en el centro de gravedad. Aquí tendríamos, en este caso, únicamente en este caso, nuestra ecuación de momento de inercia corresponde al eje ZZ. Ese eje Z, pues atraviesa justamente
la parte central del agujero o el vértice de esta media luna, pero no el centro de gravedad. Mencioné hace un momento, si queremos calcular, debemos de segmentar ese eslabón en 5 partes. La parte central, que es el prisma, y permítame que alguien quiera ingresar. Vamos a visitar el listado por aquí. Bien, pues el elemento prismático vamos a considerarlo como elemento número 1 o como segmento número 1. Y tenemos por ahí pues su momento de inercia, donde sería la masa del elemento, esa, ese ancho del eslabón elevado al cuadrado, más la longitud de ese prisma elevado al cuadrado dividido entre 12. Pero como recordemos que ese prisma no pasa por el centro de rotación, nuestro centro de rotación es el eje Z, y la ecuación que nos proporciona el apéndice del libro es con respecto al centro de gravedad. Entonces tenemos desplazado desde el centro de gravedad hasta nuestro eje de rotación. Y como la longitud, déjeme ver si no cometí algún error por aquí, la longitud en C, correcto, está muy bien. La longitud es correcta, miren. La C es la longitud que tenemos entre los centros de los agujeros. Ojo con esto, chavos. La longitud efectiva o la longitud real del eslabón es la que pasa a través de los centros pivotes. Aunque la media luna le agrega un poquito más de tamaño al eslabón, permítanme que alguien quiera ingresar. Permítanme, chavos, como voy pasando lista a medida que ustedes van ingresando. La longitud real del eslabón es la distancia que hay entre los puntos pivotes o entre los centros de los agujeros. Esa es la longitud real del eslabón. Usted dirá, sí, pero las medialunas le agregan unos milímetros o unos centímetros más al eslabón. Sí, cierto. Pero la longitud que nosotros consideramos para efectos de cálculo, permítanme que alguien más quiera ingresar, la longitud que nosotros utilizamos para efectos de... Oh, alguien más quiere ingresar. Chavos, a ver. Bien. Pues decíamos, como por quinta vez, que la longitud efectiva, real para efectos de cálculo del eslabón, es la distancia que hay entre los centros de esos dos agujeros. Por lo tanto, este valor de C que tengo sombreado en pantalla es la distancia que hay entre los centros de los agujeros. Aunque usted crea que la media luna de cada extremo le agrega tamaño al eslabón, la longitud que usted va a considerar para efectos de cálculo es esa longitud entre centros. Por lo tanto, si revisamos nuevamente el momento de inercia de nuestro prisma, tendríamos pues M1, el ancho del eslabón o el ancho del prisma al cuadrado, más la longitud del prisma al cuadrado dividido entre 12. Eso ya está tabulado en el apéndice del libro. Más, recordemos que este último pedacito que tenemos por aquí, este último segmento que tenemos por acá, es por la aplicación del teorema de ejes paralelos. Es la masa del eslabón por la distancia que hay entre el centro de gravedad y el eje de rotación. Aquí lo colocamos como Z. Y si el eslabón completo mide
una longitud C, pues sería la mitad de C, ¿verdad? Centro de gravedad. Pues aquí tendríamos nuestro momento de inercia del prisma. Tenemos dos medialunas. Tenemos una medialuna que pasa justamente por el eje de rotación y tenemos otra medialuna que pasa a una distancia C. Recordemos que la distancia C es la distancia entre los centros de los agujeros. Pues tenemos la otra medialuna que pasa a una distancia C. En la medialuna del lado izquierdo no hace falta que apliquemos el teorema de paralelos porque ya el eje de rotación está justamente donde lo queremos. El momento de inercia se calcula 0.5 m cuadrado, radio de esa medialuna al cuadrado, y la aclaración que aparece ahí entre paréntesis, que la ecuación nos está dando con respecto al eje de rotación, esa ecuación que está sombreada aquí, esa ecuación que está sombreada, ya nos la está dando con respecto al eje de rotación y no con respecto al centro de gravedad. De hecho, la ecuación del momento de inercia de esa media luna con respecto al centro de gravedad no la vamos a utilizar, por eso no se las puse. Solo vamos a utilizar la que está con respecto al eje de rotación. Claro, el radio R mayúscula de esa media luna, pues es la mitad del ancho del eslabón. Miren, el radio es la mitad del ancho del eslabón, o si lo quiere ver más bonito, el diámetro de la media luna es el mismo ancho del eslabón. Por lo tanto, podríamos escribir el ancho del eslabón al cuadrado, y usted pues matemáticamente ya sabe dónde aparece ese 8. Al sustituir el diámetro entre 2 por el radio, elevado al cuadrado y multiplicado por este 0.5, pues se genera este octavo. Y aquí le hacen la aclaración nuevamente, que dado que el radio R mayúscula es la mitad del ancho del eslabón. ¿Qué pasa con la medialuna que se encuentra en el lado derecho? Pues se encuentra desplazada a una distancia C del eje Z, que es el eje de rotación. Tenemos un desplazamiento C. Entonces es necesario que utilicemos el teorema de ejes paralelos. Nuestra ecuación para el cálculo del momento de inercia, 0.5, la masa de la media luna, por el radio elevado a la 2, más la masa de la media luna, por la distancia que hay entre el eje de rotación, y en este caso no sería el centro de gravedad de la media luna, sino entre el eje de rotación y el momento, punto donde está el momento de inercia. Bien. Tenemos dos agujeros y la misma historia que en las medialunas. Tenemos ese cilindro, porque el agujero es cilíndrico, dijimos, en el lado izquierdo, y nuestra ecuación pues es la misma, ¿verdad? Que la de la medialuna, miren. La misma ecuación. Nada más que es el radio del agujero, que lo hemos colocado como una R minúscula. Masa del agujero y usted haya pero hueco, ¿sí? Tiene que calcular la masa que se extrajo de ahí, la masa que extrajimos de ese agujero para hacer la perforación, la masa, el radio del agujero al cuadrado dividido entre 2. ¿Y qué pasa con el agujero del lado derecho? Pues está desplazado una distancia C del eje de rotación, pues hay que utilizar el teorema de los ejes paralelos. Y por último, pues nuestro momento de inercia global, que es la sumatoria de los momentos de inercia individual, pero como el momento de inercia 4 y el momento de inercia 5 son los de los agujeros, pues tenemos que hacer la resta
en esos dos elementos, porque agujeros no son sólidos. Si fueran sólidos, pues hacemos suma, pero como son agujeros, tenemos que hacer la resta. Esto fue lo que quedó pendiente pues, de la clase anterior. En el eslabón aquel que hicimos la clase anterior, pues solo segmentábamos en tres partes del eslabón por la forma del eslabón. De repente calcular un eslabón tipo hueso de perro, el momento de inercia, pues es más sencillo, porque solo son tres segmentos, un eslabón estándar o básico, como lo podamos llamar, en caso que tenemos aquí, pues tenemos que segmentarlo en 5 partes. Y obviamente después hacer la sumatoria correspondiente para calcular el momento de inercia global. Ahora bien, tenemos un conflicto, porque no todos los eslabones así bien homogéneos, que podemos partir por acá y sale un cilindro o un cilindro hueco o una meluna o un prisma. Pues no, la verdad es que no. Tenemos eslabones con diferentes formas, muy variadas. Y si nos toca hacer un cálculo, entonces, ¿qué hacemos? Pues recurrimos a un método experimental, como dice la pantalla. El ejemplo más claro que tenemos para calcular un momento de inercia, pues es una biela. Imagínese que a usted le tocara hacer el despiece de esa biela y sacar pedacito por pedacito y después sumarlo a momentos de inercia. ¿Cuántos segmentos cree que lograría? Así solo pensándolo, ¿verdad? No me responda si no quiere, pero así solo pensándolo en su mente. Me toca desarmar en pedazos esa biela. ¿Cuántos momentos de inercia individual me tocará conseguir? Sería un cálculo bastante terrible y bastante impreciso, ¿verdad? Entonces utilizamos un método experimental para poder determinar el momento de inercia. Pues el método experimental utiliza lo que es el periodo de oscilación. Se pone a oscilar con ángulos de oscilación relativamente pequeños, como lo dice por acá, relativamente pequeños, y el elemento se hace girar a través de un filo de cuña o filo de navaja, con el objetivo de que ese filo de cuña reduzca la fricción y el periodo de oscilación sea lo más preciso posible. Porque si pusiéramos, por ejemplo, hacer esa oscilación con nuestro dedo, metemos nuestro dedo aquí en el agujero de esa biela, para nuestro dedo generaría bastante fricción, una por el grosor y otra por la materia de la que está hecha nuestro dedo, ¿verdad? Sin embargo, si lo montamos sobre un filo de cuña bastante agudo o un filo de navaja, material con un grado de dureza bastante alto, y lo hacemos oscilar, la fricción va a ser bastante baja. Entre más alto el grado de dureza de esa cuña, la fricción va a ser menor. Y usted me dirá eso adentro, no, pero es que las cuñas son hechas de material relativamente más blando. Pues sí, pero como nosotros estamos utilizando ese filo de cuña, filo de navaja, para poder reducir la fricción, en el método experimental tendría que ser con un grado de dureza superior. Recordemos que la idea de que una cuña, su resistencia sea menor que las que une, es para que al momento de la falla sea la cuña la que falle y no los demás elementos. La cuña es fácilmente reemplazable. Bien, si hablo mucho, chavos, o muy rápido, me frenan porque me frenan, punto. Se le va la inercia ahí. A mí sí, correcto. Correcto, voy como carrito en bajada, ¿verdad? Y si no me meten freno, olvídese. Entonces se hace girar, dijimos, con ángulos relativamente pequeños,
a través de ese filo de cuña para reducir la fricción. Y si nos tocara hacer un diagramita de cuerpo libre de esa biela oscilando, sería más o menos como la imagen que está en el lado derecho. El filo de cuña está representando nuestro eje de rotación. Tal vez no es la representación más precisa, ¿verdad? Pero está representando nuestro eje de rotación. Nuestro valor de teta con ángulos pequeños, el centro de gravedad, usted ya sabe, CG, y la distancia que hay entre el eje de rotación y el centro de gravedad es esa R minúscula. Y usted dirá, bueno, pero si no podemos calcular el momento de inercia, porque las formas que constituyen la biela son bastante heterogéneas, ¿cómo vamos a encontrar el centro de gravedad? ¿Cómo encontrarían ustedes el centro de gravedad de una biela, jóvenes? Recordemos que en la clase anterior mirábamos el cálculo de centro de gravedad, pero mirábamos de elementos homogéneos. Pero esta biela es bastante heterogénea. Tenemos dos pernos, dos tuercas, dos guachas. ¿Cómo calcularíamos? Complicada la pregunta. No, es más bien más simple. Es bastante simple. ¿Recuerda cuando en la escuela usted se ponía una regla sobre el dedo y se podía equilibrarla? ¿Dónde se equilibra la regla? Usted diría, en el centro de la regla. Sí, en el centro. ¿Y por qué la regla se equilibra en el centro? Porque es igual a ambos lados. Porque porque es igual a ambos lados, ¿verdad? Pero usted la equilibra en el centro porque en el centro está el centro de gravedad. Entonces, ¿cómo aplicaríamos ese principio con el que jugábamos en la escuela? No estoy hablando de una regla en posición vertical, como hacía el Chavo del Ocho con la escoba, ¿verdad? Hablo de una regla en posición horizontal. Entonces, ¿cómo aplicaría ese principio simple a nuestra biela? Lo mismo. Monte la biela sobre un filo de navaja, acostada la biela. Va a ser un poquito más difícil, ¿verdad? Obtener el punto de equilibrio. Pero ese punto de equilibrio, al igual que ahí está nuestro centro de gravedad, encontrado de forma experimental. Acostamos la biela, la colocamos sobre un filo de cuña o navaja, de repente tiene que ser un poquito más ancho el filo para equilibrarla mejor, pero en el punto donde se equilibre, ahí tenemos el centro de gravedad, forma experimental. Si ponemos a tomar mediciones con un pie de rayo, un micrómetro, nos va a agarrar pues meses haciendo ese cálculo. Es más fácil hacer la forma experimental, equilibrando. Usted tiene una regla ahí cerca en su escritorio ahorita, puede equilibrarla en su dedo, pues. Nada más que la regla es bien homogénea. Su masa está bien distribuida a través de su longitud, a diferencia de la biela. Pues el centro de gravedad también se obtiene de forma experimental a través de un filo de cuña, un poquito más ancho, pero podemos lograr. ¿Por qué razón? Porque el centro de gravedad es el punto donde está concentrada la fuerza. Es el punto donde podemos equilibrar nosotros todo nuestro elemento. Bien. Entonces tendríamos los datos, nuestro centro de gravedad, nuestro distancia R desde el centro de gravedad hasta nuestro eje de rotación y nuestro ángulo de oscilación. ¿Cómo lo calculamos? Pues ahí tenemos una ecuacióncita, miren. El momento de inercia a través de nuestro eje de rotación Z es igual a W, el peso, con una balanza lo encontramos. R, podemos medirlo. R es la distancia que hay entre el eje de rotación Z y el centro de gravedad. Tau es el periodo de oscilación pendular
Lo tenemos por aquí abajo. Nuestro periodo de oscilación pendular. Y eso pues lo hace usted con un cronómetro. Entonces podemos calcular nuestro momento de inercia de forma experimental en un eslabón que sea completamente heterogéneo, como la biela, a través de esa ecuación. Como normalmente lo que nos interesa es nuestro centro de gravedad, perdón, nuestro momento de inercia, el centro de gravedad, pues utilizamos el teorema de ejes paralelos. Recuerde que si usted quiere el momento de inercia en el eje Z, tiene que sumar mr cuadrado. Pero como lo queremos es el momento de inercia en el centro de gravedad, pues utilizamos el momento de inercia con respecto al eje Z y restamos eh, aplicamos nuestro teorema de ejes paralelo, nada más que restar. Bien, jóvenes, ¿alguna duda en cuanto a eso? Todo claro, Inge. Entonces, para recapitular, para utilizar el método experimental, tenemos que utilizar la ecuacióncita, vamos a marcarla, es nuestra ecuacióncita, W es el peso, ahí están los datos en pantalla, R es la distancia que hay entre el centro de gravedad y el eje de rotación, tau es el periodo de oscilación pendular, lo conseguimos a través de un cronómetro, R es un instrumento de medición, el peso una balanza, y 2pi elevado al cuadrado. Pero como en la mayoría de los cálculos, les repito, lo que nos interesa es el momento de inercia en el centro de gravedad, por eso lo hacemos la recita, ¿no? Aplicamos al revés el teorema de ejes paralelos. El periodo de oscilación pendular se mide con un cronómetro, como dice ahí, de preferencia hay que hacer varias pruebas, sacar el promedio de las mediciones, y eso va a reducir pues lo que es el experimental. Utilizamos el cronómetro para medir el periodo que tarda desde un punto extremo izquierdo hasta un punto extremo derecho en la oscilación de nuestra biela, y con eso podemos encontrar pues lo que es el periodo de oscilación. Aquí, dígame, ese periodo de oscilación sería en ciclos por segundo. En segundos, directamente en segundos. Directamente en segundos. El tiempo que tarda de un extremo a otro extremo. El tiempo que tarda, como quien dice, en recorrer el ángulo, en recorrer el desplazamiento angular correspondiente al ángulo. Del extremo izquierdo al extremo derecho en oscilación. El ejercicio, pues es un ejercicio de nuestro libro, es el 28. Dice el balanceo de la figura tiene las siguientes dimensiones. Y podemos ver en la imagen que la distancia que hay entre el eje de rotación, la distancia entre el eje de rotación y el apoyo izquierdo del balancín, la varilla, pues de 50.8 milímetros. La distancia B, 76.2, es la distancia que hay entre el eje de rotación y lo que es el extremo superior de la válvula. El peso total de ese balancín, pues 10.1 ton. Y cuando es soportado en filos de cuñas, en A y B, se encontró que los pesos de los soportes eran de 4.3 newtons y 5.8 newtons. ¿Qué significa eso? Pues que al medir los pesos que soporta A, el peso que soporta A del balancín es de 4.3 y el peso que soporta B del balancín 5.8. Claro, si sumamos nos va a dar el total, ¿verdad?
El balancín está soportado por un punto pivote, que es obviamente el centro de rotación. Ahí está marcado con esa flecha roja, nuestro centro de rotación, y establece que está ubicado con un gabinete de bolas de baja fricción, o sea, no tome en cuenta la fricción. Se midió de forma experimental nuestro periodo de oscilación pendular, segundos, 0.75 segundos, y nos preguntan, pues, cuál es el momento de inercia aproximado del balancín respecto al pivote. Permítanme que al ingresar. Abimael, vamos a ver, este hombre. Chavos, por si se me pasó alguien por ahí, Vittorio está con nosotros por aquí. Vittorio, ¿Pasó asistencia, ingeniero? en eso estoy ahorita. Ah, ok. Miguel, cuando ingresó lo marqué. Vittorio no está con nosotros. Víctor Hernández. Ah, no, Víctor se reportó, creo que conmigo. Lenín Meléndez. Brian Hernández. Javier Ramírez. Aquí estoy yo. Ah, no lo miro, Javier, ¿dónde está, hombre? Es que entré con el de Alexa. Ah, ok. ¿Siempre ingresa usted con el de Alexa? Pues estos días sí, así está. Ok, vamos a apuntarlo por aquí porque sí me fijé que entró Alexa, pero no. Sí, disculpa, no lo avisé antes. Dele. Ok, continuemos pues. Acá soy yo, Dígame. Brian Hernández. Brian Hernández. No, Espéreme, pero Brian no lo mencionó ahorita, ¿o sí? sí, Cuando no, Brian Hernández, ¿o sí? Víctor escuché mi mencionó. nombre. Víctor fue el que mencionó. Brian creo que no. Ah, sí lo mencioné. Aquí está Brian. Sí lo mencioné. Ok. Si no lo mencioné, chavos, a ustedes es porque cuando ingresaron, pues yo lo marqué de una sola vez. Ok, entonces la pregunta es cuál es el momento aproximado del balancín respecto pues al eje de rotación, que es el punto pivote, marcado ahí en blanco, no en el centro, ¿verdad? Sino dentro del cuerpo del balancín. Bien. Primero debemos de determinar la ubicación del centro de gravedad, porque no la sabemos. No conocemos el centro de gravedad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este caso es determinar la ubicación del centro de gravedad. Para ello, pues, podemos hacer sumatoria de momentos justamente en el centro de gravedad. Y vamos a establecer que esta distancia que he colocado aquí como R en la sumatoria de momentos es la distancia que hay entre el eje de rotación, lo establecimos en el método experimental, es la distancia que hay entre el centro de gravedad y el eje de rotación. Le vamos a decir que ese pedazo pequeñito ahí es R. Si aplicamos sumatoria de momentos en ese centro de gravedad, en ese punto rojo que miramos por ahí, pues tenemos nuestros pesos. Tenemos el peso ahí ubicado. Entonces usted puede establecer el peso del lado izquierdo, que es WA, tendría un brazo de palanca de A más R. Y ese peso en A estaría generando una torsión con respecto al centro de gravedad, estaría generando una torsión, pues, antihoraria, o sea, positiva. El peso en B se encuentra a una distancia B menos R. Y ese peso apoyado en el extremo B
estaría generando una torsión, pues, una torsión Horaria. horaria, por lo tanto negativo. No sé si se entiende bien esta parte. Es que sí, Sí, es que Sí, sumatoria de momento. sí, es una sumatoria rápida de momentos, pues. Es que si no me iba a ir a una pizarra de esas electrónicas para ver si le hacemos las flechitas y todo lo demás, pues. Si tenemos el punto A, un peso, obviamente hacia abajo, pues en el punto A un peso, y nuestro punto en el que estamos tomando la sumatoria de momentos es el punto rojo, que tenemos marcado en pantalla. Vamos a ver aquí. Estamos tomando en cuenta el punto rojo que está en pantalla, ¿verdad? Entonces la distancia del punto rojo al punto A sería A más R. El peso ubicado en A hacia abajo, donde tenemos la flecha aquí en rojo, pues está generando una torsión antihoraria positiva. En B, el peso, siempre hacia abajo, estaría generando una torsión horaria, por lo tanto es negativa, y la distancia sería B menos R. Revisen su calculadora, a ver si nuestro valor de R está bien calculado. Sumatoria de momentos, con eso encontramos R, y recordemos que R es la distancia que hay entre el centro de rotación y el centro de gravedad. Inge, Dígame, ¿el centro de gravedad usted lo puso a conveniencia o el ejercicio ya lo daba? el punto rojo ese lo estamos colocando nosotros, lo coloqué yo en este caso, pero nosotros debemos de encontrarlo, pues yo lo coloqué así como que me parece que va aquí, y me parece que va aquí porque el extremo izquierdo está soportando menos peso que el extremo derecho, ¿eh? Sí. Si lo miramos desde el punto de vista lógico, ese centro de gravedad no podría estar a la izquierda del pivote, tiene que estar a la derecha, ¿verdad? Entonces, ese puntito rojo lo estamos analizando nosotros, utilizando aquí pues un poquito la lógica a través de los pesos que el ejercicio nos está proporcionando. Pues ahí, chavo, la situación ya está hecha. Utilizamos nuestra ecuación para el método experimental. El peso del eslabón lo da el ejercicio. El valor de R, acaban de calcular ustedes. El momento de oscilación, los ejercicios. Mete datos en la calculadora. Y después de eso, como queremos calcular nuestro momento de inercia en el centro de gravedad, permítanme, chavos, que Marco me esté escribiendo que abandonó la... Marco Flores parece que tiene problemas de conexión. Usted por mientras vaya verificando los datos de pantalla. Entonces el método experimental es un poquito más corto, ¿verdad? Más rápido. La masa ahí para calcular el momento de inercia en el centro de rotación, en el centro de gravedad siempre sería la masa total de todo el elemento. Todo el elemento, pero recuerde usted que este es el peso, ¿verdad? Sí, sí. Ese es el peso, entonces habría que dividirlo entre 9.8 para lograr la masa.
¿Entendido? Siempre sería la masa total del elemento porque estamos calculando el momento de inercia del elemento. Ustedes me dicen, chavos. Cuando se quedan en silencio me da la impresión de que se corta la videollamada. Están bien. También los cálculos. Bueno, entonces recordemos que si lo que queremos hacer pues es calcular el momento de inercia con respecto al centro de gravedad, utilizamos el teorema de hecho, vamos a utilizar realmente, ¿verdad?, nuestro momento de inercia con respecto al centro de gravedad. Bien, entonces ese es un ejercicio hecho por el método experimental. Es mucho más corto. Si usted recuerda ese hueso de perro que hicimos, tardamos por lo menos 40 o 45 minutos aquí discutiéndolo. Entonces el método experimental es más rápido. Cuando hablamos de modelo... ¿Alguien iba a hablar? ¿Qué? Sí, yo, ingeniero, una sola consulta referente a la parte del R, de la primera parte. Básicamente, parte donde tenemos A más R y B menos R va a depender de en dónde se encuentre el centro de gravedad del objeto. Correcto, correcto, correcto. Pero de repente que... Ajá. Sí, solamente era eso. Porque en todo caso, el A fuera más pesado, entonces estaría corrido más para allá, ¿no? Entonces Correcto. podría cambiarse, podría ser A menos R en todo caso. Correcto, o si por ejemplo la distribución, no necesariamente ese balancín que tenemos, porque es un balancín, Sí, no necesariamente ese balancín tiene que ser homogéneo a través de su longitud. Podría ser que la parte del lado izquierdo sea más ancha y más pesada, y que estos valores que tenemos aquí en pantalla fueran al revés, pues. Pero si esto fue al revés, significa que lo más seguro es que nuestro centro de gravedad está lo contrario, pues. Ahí tendríamos que utilizar un poquito... el sentido común. Claro, imagínense que usted haga el cálculo por A y ese valor de R le diera negativo. Desde ahí usted se da cuenta que cometió un error, ¿verdad? Lo colocó en el lugar equivocado. Eso también sería un parámetro a seguir. Ok, gracias, ingeniero. ¿Cierto? ¿Ah? Si le dado esa R negativa, cometimos un error. Cuando hablamos de los momentos de inercia y el modelado de eslabones para efectos de cálculo, hay dos formas, por decirlo así, de trabajar con modelos para efectos de cálculo y que los modelos pues tengan resultados similares a reales, aunque los datos no sean tan idénticos. ¿Cómo así? El radio de giro es una forma de modelar un eslabón donde ubicamos la masa del eslabón en un lugar diferente, pero que genere el mismo momento de inercia original. Bueno, yo lo estoy hablando, pero aquí está escrito.
El radio de giro se define como el radio en el cual se podría concentrar toda la masa de un cuerpo, de modo que el modelo resultante tenga el mismo momento de inercia del cuerpo original. Entonces, es una forma de modelarlo, es una forma de ubicar la masa en otra posición, pero que genere el mismo momento de inercia. Nuestra ecuacióncita para... bueno, estas son. Nuestra ecuacióncita para ese radio de giro con respecto al eje Z, el momento de inercia con respecto al eje Z, es igual a m cuadrado. Si queremos despejar, pues usted ya sabe despejar perfectamente, no tengo que explicárselo yo. Si queremos despejar para acá, pues K es igual a la raíz del momento de inercia. Permítame que alguien quiera ingresar. Merlis Ortiz. ¿Quién ingresó ahorita? Berlis Ortiz. ¿Quién es? No está en el listado. ¿Alguien ingresó con otra cuenta? ¿Quién ingresó ahorita, jóvenes? Aparece como Berlis Ortiz. Yo ingresé hace como 25 minutos antes. Correcto, pero su nombre. Abimael Quevedo. Sí, sí, yo lo miré cuando entró, Ok. pero ahorita entró con otra cuenta. Entró con otra cuenta, No, ¿verdad? no, ahorita no. No, pero usted sí lo va a ingresar, pero ahorita ingresó alguien. Ok. Ahorita ingresó alguien, pero... Sí, soy yo, Abimelec, ingeniero. Marco Abimelec. Sí, Ah, es que ok. se me fue la energía. Ok, sí, usted me escribió que tenía problemas de conexión, ¿verdad? Bien, perfecto. Es que, chavo, cuando ustedes ingresan a otra cuenta, pues obviamente no está en la lista, pues por eso pregunto. Por eso para estar sabidos, pues. Yo sé que a veces ingresan por otros dispositivos o de otra persona o con otra cuenta, pues, pero aquí llevamos el listado por eso, para estar sabidos. Pues les decía que el momento de inercia con respecto a Z es igual a mk cuadrado, donde K representa el radio de giro. La masa original del eslabón no cambia. Aquí lo colocamos en rojo, miren. Modelado o modelo no cambia ni la masa ni el momento de inercia. Lo que cambia es el radio de ubicación de la masa, pero que genera el mismo momento de inercia. El momento de inercia con respecto a Z, como lo mencionamos por aquí, es igual a mk cuadrado. Y si despejamos para acá, pues lo que vamos a tener por ahí es momento de inercia sobre la masa, raíz. Comparamos el valor de K, el radio de giro, con nuestra ecuación del teorema de transferencia. Se puede fijarse que el valor de K en este modelado, pues obviamente va a ser superior a D. De otra manera, es como si agarráramos la masa concentrada del elemento, porque la masa no cambia, agarráramos la masa concentrada del elemento y la ubicáramos en otra posición, a otra distancia diferente, en este caso K, que es el radio de giro, una distancia diferente, pero que genere el mismo momento de inercia. Nuestro cálculo, a través del teorema de ejes paralelos, es este. Pero nosotros podemos mover esa misma masa a una ubicación diferente, K, pero que va a generar nuestro mismo momento de inercia. Es una forma de modelado. Cambio el radio de giro o cambio la distancia entre el eje de rotación y la ubicación de la masa, pero va a generar el mismo momento de inercia. Es una forma de modelado. La otra forma de modelado, que vamos a llamar masa equivalente. En este caso, aquí lo colocamos en rojo, en ese caso no cambia la ubicación,
No cambia tampoco el momento de inercia. Lo que va a cambiar es la masa. ¿Cómo interpretamos nosotros esta otra forma de modelado? Es como si agarráramos nuestro momento de inercia del eslabón y colocáramos una masa diferente, masa del eslabón, en este punto, donde dice masa efectiva, unida a nuestro eje de rotación ZZ por una orilla de masa despreciable, a lo que le llamamos nosotros una masa puntual. Este es un modelado de masa puntual. Una masa diferente a la misma distancia R o longitud del eslabón, pero que genere el mismo momento de inercia. Son las dos formas de modelado. Esta, donde no cambia ni el radio ni el momento de inercia, cambia la masa. Y esa masa genera el mismo momento de inercia del eslabón original. Dicho de otra manera, en ambos modelados no cambia el momento de inercia, porque el momento de inercia del elemento debe prevalecer. En un modelado cambia el radio, le llamamos radio de giro, y en el otro modelado, que es el que esté en pantalla, cambia la masa. Es una masa puntual o masa efectiva. Bien, entonces reemplazamos el modelo original, que está en el lado izquierdo, por nuestro modelo de masa efectiva, pero que va a funcionar exactamente igual porque su momento de inercia es el mismo. Si volvemos a utilizar nuestro teorema de ejes paralelos, nuestro teorema que está marcado en pantalla, el momento de inercia, aquí cometí un error de no colocarlo como subíndice. Ahorita me fijo, ahora sí. Hoy sí se mira mejor. Bien, vuelvo a marcar. Aquí. Nuestro momento de inercia con respecto al eje Z va a ser igual al momento de inercia con respecto al centro de gravedad más mr. Pero ese es nuestro modelo original. Lo calculamos la semana anterior, lo que repasamos ahorita. En nuestro sistema modelado no vamos a tener momento de inercia en el centro de gravedad porque nuestro supuesto centro de gravedad alrededor de la varilla no tiene ni siquiera masa. Entonces eliminamos el momento de inercia alrededor del centro de gravedad y solo nos quedamos con el mr cuadrado. De r es la misma longitud del eslabón original, pero ahora con nuestra masa efectiva. Y si por último despejamos para m, donde m sería la masa efectiva, entonces sería el momento de inercia dividido entre e cuadrado. Le repito una vez más, tenemos dos formas de modelado. Una es radio de giro y la otra es masa efectiva. En ambos modelados no cambia el momento de inercia. En uno cambia el radio, quiere llamarle radio, si no llámele distancia del eje de rotación al punto donde está el momento de inercia. Entonces cambia el radio y en el otro cambia la masa. Son los dos modelados que tenemos. Y aquí pues la varilla en nuestro modelado tiene una masa insignificante, por lo tanto eso no va a influir en el cálculo del momento de inercia. En este modelado pues los errores son pequeños si el eslabón tiene rotaciones u oscilaciones pequeñas. Si no, los errores se van a magnificar. Bien, aquí me van a ayudar ustedes, así es que tenga algún cuadernito a mano para que vaya haciendo cálculos. En las dos imágenes que tenemos, en el lado izquierdo, tenemos un eslabón
un eslabón sólido, pues. Y en el lado izquierdo tenemos un modelo de masa efectiva. O sea, vamos a trasladar la masa a una masa puntual, pero que nos genere el mismo momento de inercia que el cuerpo original. Esta masa puntual del lado derecho, unida a nuestro punto de rotación por medio de esta varilla de masa insignificante, va a generar el mismo momento de inercia que este eslabón original. Entonces nos dice que encuentre la masa efectiva y después también nos dice que encuentre el radio de giro, ¿verdad? Son dos cálculos. Vamos a hacer los dos modelados aquí. Encuentre la masa efectiva y el radio de giro para un eslabón cilíndrico. No dice que es hueco, asumimos que es sólido. Un eslabón cilíndrico de diámetro D y longitud L y una densidad ρ que gira pues en el extremo izquierdo. Entonces, primero lo primero, verifíqueme que esto sea correcto. Para el eslabón original, la imagen del lado izquierdo. Está correcto. Correcto, ¿verdad? Tenemos ahí las dimensiones calculamos el volumen, y el volumen versus la densidad, podemos calcular la masa. Entonces tenemos ahí el cálculo, pues, de la masa de ese eslabón, o la masa del cilindro, pues. Un chancecito ahí, porque esta cipota corrió con los cálculos, vamos a darle chance a los demás. La cipota es cosa seria, ya me está dando miedo. Bien. Entonces tenemos masa. Nuestro momento de inercia de esa barra cilíndrica, de acuerdo al apéndice del libro, es ese. Mire, la masa del eslabón multiplicado por 3 veces el radio al cuadrado, el cilindro, ¿verdad? Por la longitud al cuadrado partido por 12. Por lo tanto, este es el momento de inercia con respecto al centro de gravedad. Pero el centro de gravedad de este eslabón cilíndrico, recordemos que está en el centro. Pero como no está girando con respecto al centro, sino que está girando con respecto a este eje ZZ, entonces tendríamos que aplicar el teorema de ejes paralelos. Entonces verifíquenme que lo que sombría en pantalla sea correcto. La ecuación pues ya está tabulada en nuestro libro. Eso no va a cambiar, ¿verdad? Nuestra ecuación con respecto al centro de gravedad, eso no va a cambiar. Está bien, ingeniero. Es correcto, ¿verdad? Claro, en vez de la R, pues utilizamos el diámetro. El radio del cilindro, pues diámetro dividido entre 2.
Y al utilizar nuestro teorema de ejes paralelos, pues la distancia que hay entre el centro de rotación y el centro de gravedad sería la mitad del eslabón. Ese eslabón homogéneo, ese cilindro homogéneo, tiene su centro de gravedad en el centro. Significa que la distancia que hay entre el centro de gravedad y el eje de rotación, pues es L entre 2. Al elevarlo al cuadrado, L cuadrado sobre 4. Y por último, pues, terminemos de verificar si la simplificación que está por ahí es correcta. No es la única forma de simplificar, valga la aclaración, pero ahí tenemos una simplificación. También está correcto, hijo. Están correctas, ok. Entonces la simplificación ahí. De nuestra imagen del lado derecho. Ese cilindro sólido del lado derecho. Ese sería nuestro momento de inercia, de ese sólido de la imagen derecha. ¿Qué sucede si queremos entonces nosotros encontrar nuestra masa efectiva? Ya tenemos el momento de inercia. Si queremos encontrar nuestra masa efectiva, pues vamos a nuestras ecuacioncitas. Recordemos que nuestra ecuación para la masa efectiva no considera el momento de inercia con respecto al centro de gravedad. Estoy hablando de la imagen derecha. Lo que acaban de comprobar ustedes en la demostración corresponde a la imagen izquierda. Ahora estoy hablando de la imagen derecha. En la imagen derecha no tenemos momento de inercia con respecto al centro de gravedad porque tenemos una varilla de masa insignificante. Cancelamos esa parte. Más la masa efectiva por L cuadrado. Por lo tanto, solo nos quedaría masa efectiva por L cuadrado. Igualando el momento de inercia de nuestro eslabón real con nuestro modelo, ¿qué tenemos que hacer entonces? Nuestro eslabón real y nuestro modelo. Mire, la masa del eslabón real, usted la calculó hace un momento, ¿verdad? Con la densidad y las dimensiones. Entonces, momento de inercia, la masa efectiva, es masa efectiva por la longitud al cuadrado. Momento de inercia del cilindro original, usted lo acaba de demostrar hace un momento, igualamos y llegamos a esa conclusión. Que tampoco es la única forma de simplificarlo, ¿verdad?
Un rato haremos la pausa, chavos. Solo terminamos con esto y hacemos la pausa. Porque ya tenemos hora 15, ya empieza a cansar la silla. Especialmente los que estamos viejitos. A los chavalos también. También, ¿no? Pero más nos cansa a los viejitos, que ya estamos más cansados y panzón, maltratados y todo lo demás. Pero sí, a la gente joven también se cansa. Eso está en la silla todo el día es terrible. Creo que no podría trabajar en oficina yo. Estar dando función. Nunca había tenido un grupo tan... Chavo, ustedes son 38 en total. Me va a ir en feria con esa revisada de exámenes. Me toca ponerlos más cortos. ¿Cómo Sí, dices? ingeniero, debe. Exámenes fáciles ahí para que no cueste. O exámenes en grupo, ingeniero. Lo que ustedes no saben es que yo por mis alumnos me sacrifico. Qué considerado. Pero le digo, Qué suerte pero le digo, tenemos. ingeniero, tiene que hacer los exámenes en grupo. En Sí, serio, bien, facilita. Empezamos por usted. grupo va a tener que quedar de 8. Yo estaba pensando en eso, bien, hacer los exámenes en grupo, pero de a uno. Total, la última clase ya ahí. Sí, hombre, ingeniero, para cerrar con broche de oro. Hay varios que creo que es la última, el último periodo este, ¿verdad? Sí, la Hay mayoría. varios que están ya cerrando. Están cerrando. Bueno. Vamos a ver qué pasa después. Entonces verificamos que la demostración esa sea correcta, una simple simplificación, valga la redundancia. Sí, está bien, ingeniero. Es correcto, ¿verdad? Bien. Ya para terminar previo a la pausa, pues lo que hicimos aquí es hacer el modelo calculando la masa efectiva. El radio o la longitud del eslabón, que es la misma longitud de esa varilla de masa insignificante, pues no cambia. Lo que cambia es la masa real por una masa efectiva que genere el mismo momento de inercia. Se lo remarco para que no haya confusiones, ¿verdad? Era el mismo momento de inercia. El cilindro real y la masa efectiva generan el mismo momento de inercia. Ese es el primer modelado, convertirlo en una masa efectiva. Ahora el modelo, a través de cambiar el radio, no la masa. Si queremos cambiar el radio, no la masa, volvemos a lo mismo. Igualamos Z con Z. Perdón, el momento de inercia con respecto a Z, momento de inercia con respecto a Z. El del radio de giro, voy a ver si hago esa aclaración, así como la hice aquí, ya la vamos a agregar por acá también. El del radio de giro y el del eslabón original. En este caso, la masa no cambia. En este caso, no cambiaba el radio. Aquí no cambia la masa. Entonces cancelamos M con M y terminamos de hacer despeje ahí para acá, donde cae es el radio de giro. Entonces las dos formas de lado, pero que el momento de inercia permanecerá siendo el mismo. Uno a través de la masa efectiva y el otro a través del radio de giro.
¿Es la demostración, chavos? Sí. Sí, está bien. Bien, perfecto. Entonces, son las 7:23. Vamos a hacer la pausa ahorita, repitiendo como por quinta vez, que son dos formas diferentes de modelado. Uno que cambia la masa, uno que cambia la longitud del eslabón, pero que genera el mismo momento de inercia con respecto al eje de rotación. Son las 7:20. Pues aquí están las respuestas para que usted las compruebe tranquilamente después. La masa efectiva, en el caso del modelo, la masa real, en el caso del cilindro real, y radio de giro. Bien. Entonces, hablemos de otro detalle importante. Hablemos de lo que es el centro de percusión, también conocido como el punto suave. Dice que es un punto en un cuerpo que, cuando se golpea con una fuerza, tendrá asociado otro punto, llamado centro de rotación, en el cual habrá una fuerza de reacción de cero. Traducido al español, si nosotros golpeamos con una herramienta de golpe, pues un martillo, por ejemplo, en este caso de la imagen, un palo de hockey, un bate de béisbol, una raqueta, cualquier instrumento que sea para golpear, no es que podemos golpear con cualquier parte del instrumento. Hay un punto en específico, punto P, que es el punto específico donde se debe el golpe. ¿Por qué razón? Si nosotros golpeamos, en este caso el disco de hockey, justamente con el centro de percusión, el centro de rotación R, o el punto del centro de rotación R, tendrá una fuerza de reacción de cero. Creo que todos aquí hemos agarrado un martillo y hemos golpeado algo con un martillo. Pero como en las herramientas y en todas las cosas, hay de buena calidad y hay de mala calidad. Y de repente usted ha agarrado aquel martillo que le dieron un mango de metal y lo unieron con puntos de soldadura. No hay taller donde no pase eso. No es taller si no tiene... Pues más o menos. O no es taller si no viene uno de los ayudantes y agarra las llaves fijas para golpear. Tampoco es verdad. Entonces, bueno. O los albañiles también. Normalmente le ponen mangos de metal extremadamente pesados para que sean multifuncionales los martillos. Pero bueno, eso se da. Pero si hablamos de un martillo de alta calidad, de una empresa de renombre, la longitud del mango, la forma del mango y la masa del mango es específica. De tal manera que cuando usted golpee con martillo, la cabeza del martillo, ¿verdad? La golpee contra una superficie, la reacción en el punto de agarre, o sea, el mango en el punto de agarre, no es molesta para el usuario. Aparte de eso, que si es un martillo de calidad, el mango está revestido con hule para reducir al mínimo la reacción de las fuerzas y evitar esa vibración excesiva en el punto de agarre. Entonces, si golpeamos exactamente con el punto predestinado a golpear y tenemos el instrumento sujeto justamente el punto correcto, no vamos a sentir ningún malestar al golpear. Ese es el punto, ¿verdad? Imagínese que yo hablo de un martillo, que no importa, el mango es un poco más largo, más corto, y usted está golpeando un clavo que va a meter en madera. Ni se siente. Esa fuerza de reacción de repente no se siente. Pero si en vez de ser un martillo golpeando un clavo en un pedazo de madera, es un mazo golpeando una piedra, un pedazo de granito, es bastante duro, la reacción hacia su mano es dolorosa e incómoda. Entonces, el punto de percusión o el centro de percusión es ese punto específico en que debemos de golpear.
Si usted mira un bate de béisbol, también lo mismo, puede tener un bate barato o puede tener un bate de calidad. Ese bate de calidad tiene medidas, masa específica, dimensiones específicas, de tal manera que el bateador logre la mayor cantidad de impulso y transmisión de energía hacia la pelota cuando la golpea en el punto preciso. Entonces, no es así al macanazo, ¿verdad? Lo que uno cree que solo es un palo para golpear, no, ¿verdad? Hay de casos a casos. Pero entonces, ese es el centro de percusión. Ese punto suave para golpear. Pues en nuestro centro de percusión, tenemos por aquí donde R es ese centro de rotación en la imagen que tenemos por aquí arriba, ¿verdad? La del palo de hockey. R es el centro de rotación, P es el centro de percusión, LP es la distancia que hay entre el centro de gravedad y el centro de percusión. Y X es la distancia que hay del centro de gravedad al centro de rotación. Que en algunos casos el centro de rotación no necesariamente tiene que estar dentro del cuerpo del elemento. No, en la mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros nuestro LP o nuestra distancia LP? Pues a través de esta ecuacioncita. Y en este caso en particular, el valor de K es el radio de giro con respecto al centro de gravedad. No es el radio de giro con respecto, pues, al eje de rotación, ¿no? Al centro de gravedad, en este caso, de nuestro centro de percusión. Bien. Este es el problema 32, creo que nos vamos a ir temprano hoy. Yo pensé que hacía falta algo más, pero salimos con esto. No se vayan a poner tristes por ello, ¿eh? No se preocupe. Sí, Pueden superarlo ustedes. Sí, saldremos adelante. Perfecto. Y yo quería preguntarle qué iba a hacer hoy corrido, ¿o no? Fíjense, realmente no me di bien el tiempo, no sé qué pasó, ¿verdad? Pero realmente solo falta este ejercicio, que es el de centro de percusión. Bien lo hubiéramos hecho corrido, estaríamos saliendo ahorita. Ya no aguantábamos el hambre. Bueno, yo ya no aguantaba. Sí, me rogé la tripa también. Bueno, dichosos ustedes que pudieron ir a comer, pero bueno, sigamos. bendito Dios, que todavía estamos recibiendo ejercicio. Bien. Dice que una compañía desea fabricar campanas tubulares, o sea, campanas en forma de tubos, hechas con tubos huecos de diversas longitudes, obviamente para lograr longitudes de onda en las vibraciones diferentes. Sin importar la longitud, colgarán de un orificio que está a 25 milímetros del extremo del tubo. Desarrolle una ecuación que proporcione la distancia de este orificio al punto donde la campana debe de ser golpeada. Bueno, aquí dice tañida, pues es una palabra, un golpe que genera una vibración, debe de ser golpeada. De modo que haya una fuerza de reacción de cero en el orificio donde cuelga la campana tubular. Si va a haber una reacción de cero en el orificio donde está colgando, quiere decir que tenemos que tener nuestro centro de percusión. Y el orificio estaría representando nuestro centro de rotación. Pero recordemos que si nosotros golpeamos en el centro de percusión, la reacción en el centro de rotación es cero. Por ahí estamos hablando. Un golpe recibido en el centro de percusión generará, o mejor dicho, no va a generar fuerzas de reacción en el centro de rotación. Y nos establecen, pues, aquí los parámetros y por último dan las dimensiones para sustituir.
Dice la distancia deberá estar dada en función de la longitud, del diámetro exterior del tubo, del diámetro interior del tubo, así como de la distancia que hay desde el extremo del tubo al orificio, que son 25 milímetros. Ok. Aquí hay una pequeña imagen que nos guiemos. El orificio está colocado en rojo en pantalla, este puntito rojo, es el orificio donde vamos a sujetar la campana. Desde ese orificio hasta el extremo del tubo, el extremo superior, que en este caso es D, es donde tenemos los 25 milímetros. La ecuación que debemos de desarrollar es para encontrar esta, no quería marcar más de la cuenta, esta LG. Esa LG, vamos a decir que es la longitud a donde debemos de golpear. La longitud que hay desde el centro de rotación a P, que es el centro de percusión. Vamos a llamarla LG. El centro de gravedad de ese tubo, pues va a estar al centro, chavos. El centro de gravedad en un tubo homogéneo va a estar al centro. De tal manera que el centro de gravedad se encuentra justamente a la mitad de camino del tubo. Bien, la distancia que hay del centro de gravedad al centro de percusión P, denominamos que es LP. Allá arriba lo tenemos escrito. Vamos a decir que D es esa distancia del orificio al extremo. La distancia X, que también lo denominamos el palo de hockey, es la distancia que hay del centro de rotación al centro de gravedad. Y obviamente la longitud total del eslabón. Bien. Si analizamos un poquito la situación que tenemos aquí en pantalla, nuestro LP, que es una ecuación ya establecida, LP es igual al momento de inercia con respecto al centro de gravedad dividido entre X por la masa. Esa ecuación ya está dada, la tenemos anotada anteriormente. Si miramos X, esa distancia X que hay entre el centro de rotación y el centro de gravedad, verifiquemos que sea correcta. X es la distancia que hay entre el centro de rotación y el centro de gravedad. Correcto. Correcto, ¿verdad? El centro de gravedad se encuentra a la mitad, L medios, menos D, que es la distancia que hay del extremo al orificio. Nuestra ecuación, el momento de inercia con respecto al centro de gravedad de ese tubo hueco, esa está tabulada en el apéndice C. Esa no la inventamos nosotros, ¿verdad? Vamos al apéndice C directamente. Recuerde que las ecuaciones para el cálculo del momento de inercia con respecto al centro de gravedad de la mayoría de las figuras geométricas pues, que utilizamos aquí están en el apéndice C. Creo que la única que no está en el apéndice es la media luna. Esa la agregué yo por ahí. Pero las demás ahí están. Claro, y esta ecuación que tengo sombreada en pantalla es, verifique usted que sea esta ecuación. Perdón. Verifique usted que sea esta misma ecuación. Nada más que una habla de los radios y la otra habla de los diámetros. Pero es la misma ecuación, ¿verdad? Entonces esa ecuación de los radios está tabulada, pero como nosotros debemos de entregar una ecuación con respecto a los diámetros, sería esa. Recuerde que el diámetro es la mitad del radio, y si lo elevamos al cuadrado,
y haría diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, esas dos ecuaciones realmente es la misma. Bien, entonces ya tenemos nuestro de X, la masa que realmente no la conocemos, y nuestro momento de inercia con respecto al centro de gravedad, que son ecuaciones ya tabuladas. Si sustituimos en nuestra ecuación para LP, perdón, sustituimos en nuestra ecuación para LG, si miramos la imagen que tenemos aquí a la par, LG, miren, LG es igual a LP más X. O sea, nuestro punto para golpear la campana sería la suma de la distancia que hay entre el centro de gravedad y el centro de percusión, y entre el centro de gravedad y el centro de rotación. Entonces, esta sería nuestra ecuación para LG, la suma de LP más X, verifique que la sustitución sea correcta. Está bien, Inge. Es correcta la ecuación. De ahí se lo sustituyamos y punto. Ahí está la ecuación. Obviamente se cancelan las masas. Y estuvo. ¿Podría poner los datos de arriba, por favor? Aquí los tenemos, miren. Gracias. La longitud total del tubo, 300 milímetros. Todas las campanas, independientemente de la longitud, dicen, van a estar sujetas a 25 milímetros del extremo. Y los diámetros internos y externos.
Toda, Inge. Listo. Bueno, ese es el centro de percusión, chavos. El centro de percusión es un punto donde al golpear con ese instrumento generará pues una reacción de cero centro de rotación.